Y yo, niño raro, aparte con neurodivergencia, aparte con preferencias amatorias, diferentes a las convencionales. Ya empezó a llover y todo lo que uno hace por amor, Rolo, ve nada más. Y la cama, las sábanas y el edredón, que ustedes saben que los edredones son gruesos, ¿no? Se comenzaban a levantar cuando estábamos haciendo la limpieza. Es ahí cuando diferenciamos entre ser caota y ser caótico, porque ser caótico es hacer un reguero de todo por todas partes, y el ser caota sería más como ceñirse a estas filosofías. Mi Rolo, está lloviendo y todo, pero te trajimos a ver la tlanchana. Cuando a mí se me perforó la córnea, que yo estaba por morir también, porque me iba a dar una endoftalmitis, para los que no sepan, es una infección en el cerebro, y en mi estado de salud que estaba en ese momento, una infección así era deceso. Es ahí cuando yo tuve que hacer gala de toda mi fuerza física, mi fuerza mental y mi fuerza espiritual. Rollo Galderman presenta un encuentro muy místico. O mejor, un podcast divertido, distópico e inteligente donde las brujas y magos del siglo XXI se desnudarán. Iremos de villa en villa narrando sus hazañas. Bienvenidos a Scaldo Podcast con Rollo Galderman. Hola hermanos hijos de Heimdall. Bienvenidos a este podcast, al podcast de Rollo Galderman. Yo soy Rollo Galderman. Algunos ya de pronto me han visto, sobre todo en otras plataformas, haciendo runas, hablando de paganismo, bueno, también con algunas magias de los pueblos originarios de mi país, pero bienvenidos a este podcast. Sé que ustedes dirán, otro podcast. Todo mundo hace podcast. Pues sí, yo también tengo derecho a hacerlo. Por otro lado, ustedes de pronto siempre han visto que los podcasts que están enfocados hacia la magia, hacia la brujería, hacia la espiritualidad, bueno, son muy buenos, algunos, no todos, enseñan cosas interesantes, pero he visto que a veces tendemos como a mostrarnos como seres místicos, misteriosos, oscuros, cuando lo cierto es que la magia y todo esto debe hacer parte de nuestra vida cotidiana. Y por eso queremos también mostrar que este mundo también es divertido, también nos encontramos con gente de verdad maravillosa que nos enseña no solo porque conozcan sistemas de magia, de espiritualidad, oráculos, formas de hacer mancia, muchas cosas, sino porque lo aplican precisamente en su vida cotidiana. Hoy tengo un invitado que de verdad para mí es muy, muy especial. Nos cruzamos por estas dinámicas de las redes sociales, empezamos a conocernos, hemos tenido la oportunidad de compartir incluso varios espacios aprovechando estas tecnologías. Yo me encuentro en Colombia, pero quiero presentarles a una persona maravillosa. A mí me divierte mucho y cada vez que por alguna razón nos cruzamos por ahí, a mí particularmente me alegra y tiene muchas cosas que compartir. Yo les quiero presentar aquí a mi amigo Supernova. ¿Cómo están, mi Rolo? Precioso, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, es un honor estar compartiendo con ustedes, contigo aquí en tu casa. Y pues vamos a darle, a vislumbrar un poquito de qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás de los brujos, los magos? ¿Son personas? ¿Son seres fantásticos acaso? ¿Irreales? Pero vamos a ver un poco de eso. Mira, Rolo, esto es Metepec, conocido como Pueblo Mágico. Ajá. Igual esto es el centro de Metepec. Vamos corriendo como locas. Igual te corro un dato por aquí, amiguito. Estos son obsidianas que fueron sustraídas de los templos, son obsidianas prehispánicas. Y ya sabes que en México se da mucho el uso de la obsidiana, sobre todo en la antigüedad. Bueno, el resto de cosas ya las conoces, son cuarzos, hialino, amatista, además. Genial. ¿Qué te parece? Genial, y de verdad es un placer tenerte acá, Supernova.
Arranquemos, bueno, ¿dónde naciste? Eres mexicano, pero ¿dónde naciste específicamente? Así es. Muy grande. ¿Dónde naciste? Sí, yo nací en el Estado de México, en un lugar llamado Metepec. Vivo en Toluca, que están muy cerca. De hecho, aquí como datito cultural, Metepec es considerado un pueblo mágico. Está lleno de artesanías, de mitología, de un montón de contrastes de cultura y sobre todo de mucha diversidad y artesanías en barro. De ahí vengo yo, de Metepec. Efectivamente. Bueno, Supernova, quería preguntarte una cosa que a veces hay que reflexionarlo, ¿no? Cuando hacemos nuestros contenidos y nos mostramos, sea como paganos, sea como brujos, como magos o como practicantes de espiritualidades, llamémoslo así, diferentes, reemergentes, porque son antiguas, pero en esta época moderna las hemos adaptado. Pues bueno, somos latinoamericanos. Supongo que naciste también en el seno de una familia católica, digamos, en tu niñez fuiste bautizado. ¿Cómo arranca un poco esa niñez o cómo fue eso que te transmitieron seguramente tus padres, tu familia? Oh, gosh, con ese tema, imagínate, tengo entendido que en mi familia había cristeros, o sea, de la gente que participaba en las guerras cristeras, extremadamente católicos, extremadamente conservadores y yo, niño raro, aparte con neurodivergencia, aparte con preferencias amatorias diferentes a las convencionales, así es, y luego para acabarla de amolar, pagano, brujo, lo que tú quieras. Bueno, pues fue un choque bastante fuerte. Esas cosas son del diablo, esas cosas no pueden ser. ¿Cómo vas a creer? Eso no le gusta a Dios. Y yo así de, bueno, pues Dios debería de actualizarse un poco. No sé. Eras el niño raro, hablemos de la parte espiritual. ¿Qué te hacía sentir raro frente a eso que siempre nos estructuran en esas familias latinoamericanas de nuestra generación, ¿no? En el catolicismo, en cierto conservadurismo. ¿Por qué te sentías una persona rara? Principalmente porque hay mucha opresión en todos los sentidos, en la forma de expresar, en la forma de recibir amor, en la forma de darlo, en la forma de comprender la vida. Cuando yo me iba dando cuenta que simplemente no tenía las alineaciones que tenían los demás, yo me salía de la norma, ¿no? Al momento en el cual yo me sentía tan a gusto en la naturaleza, sentado debajo de un árbol, más en armonía con los animales que con las personas, que son un caos. Desde ahí yo era una persona extraña al no querer convivir y sobre todo seguir las normas, porque para faltar a las normas yo soy el primero, pero eso desde siempre hasta la actualidad. Entonces, eso pues bajo un sistema tan estricto, tan duro, tan conservador, pues para nada es bien visto. Y ya ni hablar de las sensitividades que pasan por uno, ¿no? El percibir cosas y temas por el estilo. Pero me llama la atención algo. Tú, bueno, acabas de confiarnos de primerazo. Bueno, eres diagnosticado como una persona neurodivergente. Y lo digo porque, claro, a veces el niño raro que siente cosas y en este mundo, pues sentimos cosas que no son, digamos, o no están dentro de la norma. ¿Cómo fue descubrir eso y saber que esa no era la causa, sino que seguramente también hay unas conexiones que son reales, llamémoslo con lo extrasensorial, con lo sobrenatural? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso sigue aún, pero hay muchos pequeños indicios. En el caso particular mío, que todas las neurodivergencias van a depender mucho de la persona, ¿no? Pero en mi caso particular parece que hay algo de autismo y esto lo pude ver en algún momento con un psicólogo que me dio algo de medicamento que va con esta condición. El diagnóstico todavía sigue en proceso. Pero vaya, lo que caracteriza a estas personas es que conforme van estudiando un poco del tema, se van informando y van entendiéndose. En mi caso particular, yo me entendí un poco más al estudiar esto y el ver cómo me ayudaba a entender el mundo, porque el ser neurodivergente no te hace especial. Te pone unos pequeños obstáculos ya que el mundo no está preparado y no está diseñado para personas así. Entonces, más allá de sentirte especial, dices, ok, me tengo que buscar herramientas que me ayuden a entenderme mejor con mi ámbito. Y sí, yo creo que hay cosas que nos ayudan a sensitivizar, a ser un poco más sensibles ante alguna circunstancia, ¿no? El cómo entender a las personas, el lenguaje de una persona neurodivergente en ocasiones puede ser muy emocional o puede ser a través de la observación de las gesticulaciones y demás, pero hay mucho trabajo que desarrollar y la magia y la espiritualidad te van abriendo las puertas de muchas formas, eso sí.
Bueno, y llegaremos a ese punto. Pero bueno, vas creciendo, tuviste, pues imagino, la escolaridad por la que pasamos todo mundo. Pero cuando ya llegas a ser grandecito, ¿cuál es tu camino? ¿Has estudiado? ¿Te has formado? ¿O cómo fue, digamos, tu campo de decisiones al respecto para continuar? En tema de decisiones, yo no podría decir que son las mejores. Te cuento un poquito, mi vida siempre ha sido un poco dura. Yo he tenido que trabajar desde muy joven por mi familia. Vengo de una familia que en algún momento estuvo muy rota y todavía estamos como tratando de juntarnos, ¿no? Subsanar esas pequeñas cositas, aunque no se puede dar del todo siempre. Tuve que trabajar desde muy joven, sobre todo para mi familia, y en cuanto al desarrollo, estoy buscando en estos momentos la oportunidad de alcanzar algo relacionado a la psicología, pero en pro de las personas con neurodivergencia, precisamente. En cuanto a eso, entonces, por el momento no lo tengo, me dediqué a trabajar constantemente hasta que un punto de mi vida me dijo, ¿sabes qué? Este no es tu camino. Hablando de caminos, me dijo, trabajar así no es tu camino, lo haces bien, pero no te lleva a nada y no aportas a los demás como podrías aportar. Poco a poco se me fueron dando las pautas como para que yo vislumbrara todas estas escenas de lo místico y de lo mágico, por así decirlo, de lo espiritual. Así es, mi queridísimo. Me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo. Y te quería preguntar, bueno, a medida que vas entonces creciendo, bueno, tienes este diagnóstico que para nada tiene que marcar absolutamente todo lo de la vida, ni más faltaba, pero ¿qué empezó a ocurrir ya para que tú tomaras una decisión de empezar a ser practicante, llamémoslo? ¿Cómo te declaras primero que todo? ¿Tú te declaras pagano? O sea, cuando te preguntan, oye, ¿tú qué eres? ¿Qué profesas o cuál es tu espiritualidad? ¿Qué sueles responder? Fíjate que me hicieron una pregunta, me preguntaron precisamente unas personas a las que me estaban solicitando un servicio de cartas. Me dijeron, ¿y tú qué eres? Brujo, mago, perdón, brujo, mago, ¿qué eres? ¿Cuál es tu religión? Y me quedé así pensando y dije, bueno, creo que yo soy mi propia religión. Definitivamente esa fue la respuesta que di. Y en cuanto a cómo me considero por temas técnicos y demás, no podría decir que pagano, porque esto implica muchas cosas, pero me considero una persona sensitiva con ciertas capacidades psíquicas que ya he puesto a prueba, ya se han demostrado incluso en casos muy extremos, pero verdaderamente extremos de vida o muerte, en cuestiones de salud, en cuestiones adivinatorias, todas estas cosas se han dado y el cómo lo decidí, pues bueno, fue un poco fuerte, porque yo mismo no lo creía, se me hacía improbable. Mira, Rolo, esto es Metepec, conocido como Pueblo Mágico. Aquí te puedes dar cuenta que esto es puro folclore y en lugar de llevarte a la catedral, te quiero presentar esta iglesia que es la del Calvario de Metepec. Todo esto es un cerro, está lleno de mitología, está lleno de tradición, está lleno de mucha espiritualidad. Aquí se dice que uno de los principales espíritus que comandaban estas tierras es una tlanchana, de lo cual te voy a enseñar una foto, bueno, algo en un momento, que es básicamente un espíritu del territorio como le conocen en tu tradición, pero es un guardián elemental del agua. Aquí obviamente se le da otra connotación y se le dan otros nombres, pero en esencia es básicamente lo que hace. De hecho, es tan curioso toda este sincretismo que llegamos a ver con la espiritualidad, que hay alrededor de 4 iglesias, más el resto de capillitas, ¿sí o no? Amén, Simón. Santi, tú como colombiano, ¿qué le puedes decir a la gente que puede encontrar aquí en Metepec que es diferente a lo que ven normalmente por allá? De hecho, creo que de lo más rico, ahora sí que lo rico es la gastronomía. Hay una gran variedad de gastronomía en Metepec debido a que se han venido bastantes personas de muchos países, ciudades. Es la verdad una fusión de recuerdo. Todas estas pequeñas cosas son muy típicas de por acá. Tenemos un capibara. Muy bien, vamos a comenzar a subir el cerro del Calvario. Básicamente, como se pueden dar cuenta, tiene un montón de escalones. Se ven como algo chiquito, pero conforme vamos pasando se nota bastante. ¿Qué era la tlanchana? La tlanchana es un espíritu del agua. Básicamente tiene una representación de mujer en la cual la parte superior es una mujer tal cual y originalmente la parte inferior era una cola de serpiente, no una sirena como se le conoce tal cual en la actualidad. Esto fue cambiando debido
a cuestiones sincréticas religiosas, puesto que todo lo que tiene que ver con las serpientes y demás estaba asociado como al diablo, ¿no? Y a nosotros nos gusta mucho de ese. Pero vaya, ese es un pequeño detalle, les voy a enseñar un momento el cómo se ve la tlanchana. Hay una figura enorme de barro puesta justamente en el centro de Metepec y es algo que les vamos a enseñar. Ok, nada más para que te des una idea de la relación del tamaño que tiene. Eso era una artesanía hecha básicamente a puro barro y completamente a mano. No. Y eso te quería preguntar, bueno, siempre hay varios puntos de giro, pero digamos más jovencito, cuéntame, ¿hubo algún tipo de suceso, algún tipo de experiencia, insisto, sobrenatural o como tú dices, de alta sensibilidad, además, por tu forma de ser, que de pronto empezó de verdad a marcarte, a generar un punto de giro en tu vida para dedicarte a esto? Tal cual, no. Yo diría que fue más, sí, desde los 17 años, aunque te voy a decir algo, que como niño raro, como niño raro de la familia, yo siempre buscaba el contacto con la naturaleza. Yo comencé a conectar muy fuertemente con la naturaleza desde niño, realmente. Entonces entendí que todo se movía a través de un pulso y una vibración invisible, pero que al mismo tiempo conectaba todo. Así como te lo digo, así lo veía de niño. Yo decía, todo esto está conectado y todos formamos parte de lo mismo. Sentía el pulso de todo viviendo, incluso un poco animista se podrá ver esto. Yo creía que las rocas que están ahí tenían una función específica, una energía específica. Y en cuanto a lo que me marcó un poco más, sería como los 17 años en el cual yo empecé a encontrar a mucha gente a mi alrededor, mucha gente extraña, por así decirlo, ¿no? De estos mundillos. Y me empezaron a llevar con ellos y me empecé a dar vuelo y suelta a todo esto. Aparte, desde que muy niño yo veía entidades. Eso es un hecho. Eso quiero que me hables. O sea, bueno, hablas de personas, cuéntame, de pronto a quién recuerdas, no hay necesidad pues, propiamente de nombrarlo, pero a quién recuerdas, como tú dices, que tenían sus cosas. Y bueno, y este último punto, que ya tuviste experiencias extrasensoriales, ver entidades, cuéntanos un poco, empecemos a confiar en esto. Claro que sí. Pues, en cuanto a las personas que me fueron marcando la pauta, fue la primera una bruja de pueblo. Aquí en México se suele dar mucho cierto tipo de brujería católica, ¿no? Puesto con este nombre, ya que profundizar en el término si brujería católica existe o no existe, vaya, existen personas con una tendencia hacia la religión católica o judeocristiana o abrámica y que son practicantes de ciertos métodos mágicos o prácticas por el estilo. Pues de las primeras personas que yo conocí que fueron las que me mostraron la lectura de cartas fueron una bruja y su papá. Precisamente ellos no me enseñaron, pero me decían, tú vas a aprender esto y vas a ser una gran persona y te vas a dedicar a muchas cosas y vas a ayudar a las personas. Yo era un niño como de 12 años y yo decía, bueno, qué bien, me da mucho gusto. No entendía. Perdón. Y poco a poco ellos fueron los que me fueron dando la pauta, pero ya después me pasaron, perdona, unas experiencias un poco más fuertes, en el cual yo creo que mi primer trabajo de magia, que no me pagaron nada, por cierto, fueron con otras personas. Fuimos a desalojar una casa, yo tenía 17 años y estaba que me moría de miedo porque las experiencias ahí estuvieron súper densas y las recuerdo perfectamente bien. Vayamos ahí, cuéntanos, métenos en ese mundo. Cuando hablas de desalojar la casa, supongo que era desalojarla de entidades oscuras. ¿A qué te refieres? Claro, sí, ¿no? Como los de Coppel o los de Electra que van y te piden las cosas. No de eso, no como como los cobradores, no. Bueno, les cuento, yo tenía alrededor de 17 años y trabajaba en un lugar donde venden comida. Mi compañera era una señora y tenía una hija. Ella se había casado con una persona china, de origen chino, y pues bueno, tuvieron ahí a sus hijos. Ellos pertenecen a una, ¿cómo le podemos decir? Una línea en la cual se consideran mariano espiritualistas. No conozco mucho de eso, pero vaya, me empezaron a ver, me empezaron a decir que yo tenía ciertas capacidades y yo simplemente no decía nada, ¿no? Porque dije, qué extraño, no hay necesidad de que me las digan. Total que un día me visita la hija de esta señora y me empieza a poner unas pruebas, las cuales supuestamente ellas yo pasé. Me empieza a hacer algunas pruebas de evidencia, me muestra su mano, por ejemplo, me dice, ¿qué tengo aquí? Y ya le empecé a describir lo que yo veía. Y todo lo que yo veía y lo que le decía le hacía sentido con cosas muy particulares de su línea, ¿no? De su tradición.
El punto es de que en algún momento ella se relacionaba con una persona que se hace llamar psíquica, vaya, que es una persona con habilidades psíquicas, y me comentaron que tenían un trabajo a realizar en la casa de una persona. Nos contaban que esta persona tenía muchos problemas con su marido, que le pasaban cosas extrañas y demás. El punto es de que fuimos en algún momento, que cuando ya fue el momento en el que nos juntamos los tres, y cada uno con sus propias técnicas comenzamos a hacer el desalojo de esta casa. Aquí vamos a entrar un poquito en la paranormal, que yo como una persona que ve cosas, desde que entré, vi una silueta asomándose de manera recta, vertical, desde una puerta, desde lo muy lejano, y esa casa estaba enorme. Para no hacérselas tan larga, cada quien implementó 3 técnicas diferentes. Al inicio iba la primera persona con la Biblia y recitando cosas. En la parte de atrás iba a decir el nombre, bueno, sí, no creo que se moleste, se llama Suili, iba Suili, y iba haciendo algo de su propia práctica con agua bendita o agua magnetizada o algo parecido a ello, y con unas flores, ¿no? Ella iba haciendo este proceso. Y yo hasta atrás iba con mis propias técnicas, usando el fuego, usando el barro, usando las hierbas, como me gusta hacer desde muy joven. Yo tenía como 17 años. Todo el proceso fue agotador, exhaustivo, la casa comenzaba a tronar. Pasaron muchas cosas, los cuadros se movían de derecha a izquierda, una cosa muy loca. El punto que a mí se me hizo más extraño, que esta es una de mis vivencias más fuertes y más marcadas, es cuando llegamos a la habitación de ellos, una habitación muy grande, y la cama, las sábanas y el edredón, que ustedes saben que los edredones son gruesos, ¿no? Se comenzaban a levantar cuando estábamos haciendo la limpieza, la primera persona se estaba comenzando a ahogar, a la persona del medio le empezaban a volar todas las flores y yo me empecé a sentir sumamente mal. Ahí es donde recibimos el primer ataque. Eso para empezar, a mis 17 añitos, con el primer grupo de personas. ¿Y en algún momento sentiste ganas como de escapar, decir, no, esto no es lo mío, esto no lo quiero, lo rechazaste o cómo sentiste? No. Definitivamente no, yo me sentí que eso era parte de algo que tenía que hacer. Precisamente el hecho de que yo me fuera conduciendo de esa forma era algo muy instintivo, era algo instintivo en mí y podríamos decir que tenía cierta guía espiritual. Obviamente yo estaba aterrado en ese momento, pero estaba más preocupado por ellas y por mí, por lo que nos pudiera pasar en ese momento, porque en algún momento la primera persona a la que iba al frente se desmayó. Yo comencé con un ataque de tos, me comencé a ahogar de una forma muy extraña, me empezaron a curar con ciertas cosas que ellas tenían y realmente cuando todo esto pasó, aprendí un montón de cosas, pero para nada quise dejar ese mundo porque lo sentí como parte de algo muy mío, efectivamente. Bueno, y algo muy clave de lo que acabas de decir, 17 años. Es esa edad en la que uno de todos modos siente que se come el mundo, uno se cree superior. Pregunta, cuando tú ya eres consciente de tener esos dones, pero en algún momento y combinado con los rasgos de esa edad, consideraste, oh, me creo superior, soy superpoderoso, o te pasó la de Spider-Man, todo poder conlleva una responsabilidad. O sea, ¿cómo lo asumiste tan jovencito? O sea, ¿fuiste arrogante, humilde, o cómo asumiste, pues, darte cuenta de esto? Sí, yo creo que fui un poco arrogante en su momento porque no medía las consecuencias de las cosas. O sea, para mí era como, ay Dios, por favor, ¿qué me puede pasar a mí? Pero no, ya que uno es viejo, ya hasta te da miedo cruzar la calle, ¿no? De repente que dices, ay, no me vaya a pasar algo o salir en short a la tienda y que te vaya a dar un resfriado. Obviamente no hay ese nivel de conciencia y pues con toda la vitalidad y con toda la fuerza de ese momento, pues dices, pues no creo que me pase nada. Total. Total, pero ¿cómo lo fuiste asumiendo? Es decir, ¿qué cosas empezaron a ocurrir? Porque casi siempre cuando, digamos, salen esas arrogancias, algo pasa. De pronto en algún momento sí. Jugaste con candela, te metiste en algo con lo que no estabas preparado. ¿Qué ocurrió, Isa? Cuéntanos. Claro que sí. Más que algún evento paranormal, la vida misma, que es tan sabia y que nos pone en estos caminos, te va diciendo, ¿a dónde vas, papacito? Muy, muy feliz, muy yo todo lo puedo, pues te voy a demostrar cómo tienes muchas cosas que trabajar en ti. Y obviamente
el cómo fui adoptando todo esto fue a través del entendimiento de mi vida cotidiana, de mi vida mundana. Al ver que yo era demasiado joven y en algún momento por ciertas habilidades me sentía como, bueno, no me puede pasar nada, la vida misma te va poniendo estas pautas de madurar y estas pautas para que crezcas. Así es, entonces ahí hay pruebas de humildad, ahí hay pruebas en las cuales tu arrogancia te termina comiendo sin duda alguna y en el cual comienzas a percibir la fragilidad y la importancia de otras personas a través de estas mismas pruebas, ¿no? Y entiendes que no todos tienen las mismas habilidades y que no todos tienen los mismos recursos y que hay muchas cosas que trabajarte tú antes de creer en esto. Sí, así me pasó. Cachetadón por parte de la vida. Quédese quieto. ¿A dónde? Y mira, ahí vamos a hablar de más cachetadones, pero bueno. Yo sé mucho de eso, ¿eh? Y ven, hay algo que es muy típico, ¿no? Hablo sobre todo de los contenidos brujescos que pululan en las redes sociales y es, yo tengo dones, el brujo, la bruja no se hace, nace, yo no necesito de nada. ¿Cómo fue en tu caso? Porque al final tú terminas estudiando y manejando, entre otras cosas, muy bien, varios sistemas. ¿Cómo fue ese proceso de descubrir que de todos modos también te tenías que formar? O sea, que la magia también es de muchísimo estudio, que no es para perezosos. ¿Cómo fue ese proceso? Claro, claro que sí. A pesar de que yo me considero me sé con algunas habilidades o sensitividades, que también eso me ha ayudado mucho, he tenido que aprender a través de ello. Por ejemplo, yo sigo estudiando, para los que no saben, pues hago contenido en algunas redes, pero mi contenido nunca se ha enfocado en, yo soy un brujo superpoderoso que no necesito. Jamás he dicho, en ninguno de mis videos he dicho que tengo dones. ¿Cómo me di cuenta que es necesario esto? Porque hay mucha cultura a nuestro alrededor, hay mucha información que nos puede ayudar bastante y el aprender los sistemas mágicos es vital. Yo que normalmente hago contenido de tarot, tengo que analizar la simbología de cada tarot, el arte que expresa, el contexto social y cultural que hay detrás, qué era lo que pasaba por la mente de estas personas. ¿Acaso concebimos las cosas el día de hoy como lo concibieron ellos, los que fueron los creadores originarios? Entonces es ahí donde hay una gran matiz y vertiente que te dice, ¿sabes qué? Te tienes que formar. Sí, tú muchos dones, mucho lo que quieras, pero si no tienes estudio y constancia, no puedes llegar a nada. Yo siempre he pensado que las habilidades naturales son muy importantes, en mi caso sí las hay, pero estoy seguro que más de una persona que con el estudio y la dedicación que yo no he tenido, sin duda me puede dar la vuelta fácilmente. Y eso es muy inherente a la vida misma. Y en particular, ¿consideras que tuviste maestros, maestras, o fue un camino muy de lo autodidacta, de buscar, no sé, los libros, los manuales, empezar a experimentar por tu lado? ¿Cómo fue en sí ya el proceso de aprender sistemas ya más estructurados? El proceso de aprender sistemas más estructurados fue a través de una manera, por ejemplo, por así decirlo, autodidacta, que al final no eres del todo autodidacta, ¿no? Porque te estás basando en la información que quizá alguien más ya trabajó para ti, sino a través de estos métodos que ellos han experimentado. Pero para mí es muy importante el experimentar estos métodos, el ver que te funcionen, porque me podría considerar de cierta forma dentro del caoísmo. Entonces, como mago caota, que también se puede llegar a ser, que no me defino como tal, pero sí entro dentro de un poco de esto, es el ver los resultados de estas técnicas y sobre todo el ir entendiendo con cuáles tienes más afinidad, ¿no? Con cuáles tu naturaleza tiene una mayor resonancia o una mayor concordancia, pero ha sido a través del estudio, el análisis, el escuchar a personas, el aprender de ellas, el ver cómo ejecutan, es para mí muy importante porque yo al momento de que veo cómo alguien ejecuta, puedo percibir todas las energías que se mueven alrededor. Entonces, esa es una forma en la que yo también aprendo, el ver, el convivir y el experimentar cómo lo hacen. Tú sabrás que cuando se hace algún tipo de ritual un poco más ceremonial, pues tiene sus propios protocolos, pero también tiene sus propios eventos muy sutiles que van pasando a lo largo de esta etapa. Entonces, yo también aprendo de ver y la verdad estoy muy agradecido cada vez que me han invitado a formar parte de eso. Cada vez que alguien me invita a este tipo de situaciones, yo honro mucho esa práctica y la voy interiorizando en mí
sobre todo para ver cómo funciona y cómo funciono yo ante la ejecución de la misma. Es decir, que podemos concluir que de cierta manera eres algo ecléctico en el sentido como lo dijiste, ¿no? Así es. Mi propia religión. Pero antes de hablar de algo muy bonito que acabas de compartirnos, que tiene que ver con lo caótico, para que ahorita vayamos allá, pero en esto también a veces es normal encontrarse conexiones o trabajo, llamémoslo, con ciertas entidades o con ciertas figuras arquetípicas, aunque no te consideras pagano, seguramente politeísta, estructurado, hay algún tipo de entidades, dioses, diosas, fuerzas con las que tú te conectas, o es algo mucho más, no sé cómo llamarlo, exacto, ecléctico, abstracto? ¿Cómo lo ves tú ya cuando decimos Isa se conecta con la espiritualidad, con las fuerzas de lo sobrenatural? ¿Con qué te conecta? Bueno, les cuento un poquito que parte de mi formación proviene un poco del hinduismo y también aprendí una técnica de meditación que se llama Vipassana, que muchos conocerán, es la técnica de meditación que usó el Gautama Siddhartha. Para mí la forma de conectar es primero sentir que está ahí. Yo no soy una persona que suela adorar dioses o suela servir a ellos o rendirles culto o pleitesía. Respeto, pero yo tengo una visión muy particular de ellos, ¿no? Para mí ellos son, digamos que agentes que tienen un trabajo que ejecutar. Y lo digo con respeto, porque obviamente aquí lo digo desde el respeto. Cuando llego a conectar con algunos, yo les llamo espíritus o inteligencias, porque al final profundizar en cada una de estas cosas sería un show, sería todo un rollo. Pero cuando profundizo, o perdón, cuando conecto con estos seres o inteligencias o esencias, normalmente lo suelo hacer con o espíritus, digamos, de desencarnados o espíritus elementales o espíritus del territorio, o en ocasiones sí ha pasado que con algunas deidades sí he tenido esta conexión, sí, pero normalmente esta conexión tiene que surgir a través de mí. Para mí es más una visión como general en el cual cada deidad forma parte de un engranaje y cada espíritu tiene una labor que hacer. O sea, no lo veo como algo piramidal, lo veo como algo circular, y con lo que yo trato de conectar es pues con esta representación del universo de la cual yo soy parte. Eso es para mí en esencia. Yo creo que compartimos mucho eso, sí, yo ya le he comentado en varias ocasiones mi camino de prácticas también muy sintonizado con pueblos originarios. Hablan mucho de los espíritus del territorio, ¿no? De conectarse con las fuerzas de esa matriz, ¿no? Que nos dio la vida. Te iba a preguntar de caos, pero es que necesito preguntarte eso. Bueno, tú naces en un territorio, a ver, bueno, mexica, mejor que además políticamente le da el nombre a tu país, y evidentemente una de esas culturas que son supremamente importantes, ¿no? Pues para comprender nuestra historia, nuestra identidad. ¿Qué crees que hay en tu territorio? ¿Cuáles son esas fuerzas que tiene particular el territorio en el que tú has nacido y los que has recorrido para conectarte con esas fuerzas? ¿Cómo te conectas tú con las fuerzas de tu propio territorio? Primero que nada, el analizar, el sentir y el entender que el territorio está vivo. Ahora, si nos vamos a temas culturales, podríamos decir que todo este tema del catolicismo y tal ha hecho un desplazamiento enorme, porque imagínate, yo hablando con una persona de Panamá, me dice que a ellos les enseñan del Popol Vuh. Sabes que es un libro súper importante para nosotros, pero a veces a nosotros ni se nos menciona en algunos sistemas educativos, entonces lo pasamos así como, para llegar a eso hay que profundizar, pero ya con el interés puesto en estas situaciones. Y para conectar con estos espíritus del territorio, yo diría que a veces los espíritus no tienen un territorio per se que definir, ¿no? O per se el cual estén completamente ligados a ellos. Sí forman parte de una tradición, pero más allá de esas fronteras que nosotros solemos imponer e imponernos a nosotros mismos, hay una esencia que lo conecta. Para yo conectar con estos espíritus, lo que primero tengo que hacer es estar en una situación en la cual esté predispuesto a escuchar lo que me tengan que decir,
y a trabajar, a conectar básicamente con ellos a través de mi sensitividad. Hay algunos lugares, hay algunos territorios donde definitivamente se muestran estos espíritus de una forma más diferente y no siempre quieren colaborar, ¿no? Desde mi punto de vista y mi perspectiva. Entonces hay que entender esto. Y esto también lo llegué a ver con el libro de un psíquico que nos habla de que las hadas, aquí ya definir tema hadas, es un mundo, pero vaya, que existen algunos espíritus elementales, también entrecomillado, que suelen ser muy territoriales y que pelean entre ellos, pero aquí ya estaremos hablando de visiones diferentes de cada persona, pero en sí para conectar, primero es el respeto, la sintonía con el lugar en el que estás y el entender que es parte de ti, pero pues que no te pertenece. Esa que se ve al fondo es la Iglesia del Carmen. Y curiosamente, para muchos de los practicantes de diferentes líneas de espiritualidad, el venir a realizar trabajos per se, como se le conoce o como le conocemos las personas de este mundillo, y hacerlos en esa pequeña iglesia, la verdad se dice que es una de las menos contaminadas que hay en cuanto a la realización de trabajos. Pues desde el otro lado se alcanza a ver el cosmovitral para que vean las dimensiones de esto. Y de aquel lado está la Catedral de Toluca. Vamos a verla porque en esa es muy conocida, aparte de su arquitectura, porque ha salido en muchas filmaciones y todas estas cosas por el estilo. Todo esto que llegan a ver tiene un gran peso histórico para la narrativa de México, aunque muchas veces las personas que viven aquí en Toluca, los que vivimos, no somos conscientes de toda la cultura y la historia que nos rodea. Pero todas estas calles vieron pasar a gente de la Revolución, vieron conflictos que estaban muy ligados con la toma de independencia y demás. Por fin hemos llegado a la Catedral de Toluca y la gran diferencia de lo que les llegué a mostrar con lo de Metepec es que aquello obedece más a algo típico, a algo regional, a algo más cultural. La estructura, la arquitectura que se llega a ver en esta catedral pues puede ser algo muy conocido en todas partes del mundo, ¿no? A ver si se puede grabar aquí con mucho respeto y si no me quemo en estos momentos porque voy a terminar incendiado espontáneamente. La parte de adentro es sumamente bella. Al pueblo que cree en aquel que vendría después de él. Me tuve que retirar la gorra y pregunté si podía grabar, pero nos avisaron que al inicio de la entrada hay un letrero que nos dice que no podemos estar caminando mediante se hacen las celebraciones y como acaban de observar, pues hay una liturgia, hay una celebración. Entonces eso fue lo que pude grabar y por respeto, a pesar de que pues ya saben, pero pues está muy bonita la convivencia, ¿no? Entonces hay que respetar las normas del lugar al que fueses. Y bueno, ahora sí vamos a esto que tú nombraste. ¿Por qué te defines como un brujo o un mago que maneja el caos? O sea, ¿cómo llegas a, tal vez dentro de todas las opciones y el mecanismo que manejas, a identificarte particularmente con esta noción aparentemente sencilla, pero que para nada lo es, que es el caos? ¿Cómo llegas a eso y cómo lo defines? Ok, para explicar un poco de esto, no me encasillo en ello, ya que podría decirse que yo tengo mi propia línea mágica, yo tengo mi propio sistema, de hecho he implementado algunas tiradas, hago mis propias meditaciones y conclusiones respecto a esto, pero con respecto al caos es por la filosofía que maneja, por esa anarquía, por esa rebeldía, por esos sistemas que en ocasiones se burlan de lo establecido, por esas ganas de simplemente experimentar y romperlo todo, aunque para los que no conocen la magia del caos, se nos habla de que el caos es una materia primigenia, ¿no? Que vamos a hablar de pleromas y demás cosas, pero esa es otra historia, pero que en algunas esferas antes de la concepción misma, existe todo en forma de caos. El caos no es desorden. Para que empecemos por ahí, el caos es la potencia. Del caos se sustrae un todo. Hay que darle forma a ese caos para sustraer ese todo, porque en las redes sociales te dicen, es que la magia del caos es magia negra. Ay, cállense ridículas, no saben nada. Así es, mi Rola. Bien con los sigilos, que eso es muy de la magia del caos, también hace sigilos, obviamente. Sí, claro, la magia del caos implementó unas técnicas, ¿no? Ahí son movimientos culturales, sociales, un poco punk, el asunto, un poco ahí de la mano de
no me acuerdo cómo se llama esta línea que sigue a la diosa Eris, que se me olvida. No recuerdo, pero que están como un poquito de la mano. La magia del caos implementa principalmente estos sigilos, ¿no? Que es la interacción de la mente inconsciente a través de las proyecciones. Entonces hay unos sistemas muy complejos en los cuales te dicen que hay que burlar los filtros del consciente para poder manifestar este deseo del inconsciente. Hay unas técnicas bastante poderosas, pero básicamente lo que hacen es tratar de anular como esta percepción propia para que lleguen al inconsciente y de ahí se comience a generar lo que quieres. Es así una de las funciones que tienen los sigilos, básicamente. Bueno, y aquí hay una cuestión que me parece muy clave. Bueno, ¿te gusta el caos? Es parte de... No me gusta el caos. Ah, ¿no te gusta? Bueno, más o menos. Porque bueno, manejar el caos y comprenderlo de cierta manera no significa disfrutarlo o porque inmediatamente me dices, no, yo no quiero el caos. Bueno, explícame eso porque tiene sentido con lo que te quiero preguntar. Ok, es que cuando te dicen, es que eres todo caótico, como buen mago del caos, la verdad es que no. En la magia del caos se requiere de un orden y de una estructura, sobre todo para con uno mismo. No es lo mismo decir caótico que decir caota. El caota es aquel que sigue estas ramas de la magia del caos. El caótico es aquel que no puede tener orden en sí. Entonces, para tomar esta energía caos, que es la energía primigenia, la energía bruta, hay que tener una estructura para poder otorgarla después. No es como ir y aventarte ahí, nadar y sacar. Eso es ser caótico. Cuando tú ya interaccionas con las fuerzas del caos, que serían como las fuerzas primigenias, su función es darle estructura. Pueden ver un poco de esto, como se los decía, a través del hinduismo, ¿no? De cuando la conciencia, que sería representada por Shiva, aquí hay mucho a qué profundizar, hace interacción con la madre cósmica. Entonces, ahí estamos viendo cómo esta mente o esta conciencia o esta materia primigenia hace contacto con la parte más terrena. Hay un orden, hay una sucesión en el cual se estructura a través del caos. Es como si tuvieras un montón de arcilla y no vas a hacer ahí un batidillo. Lo que vas a hacer con esta arcilla, que es tu materia prima, que es la materia del caos, es comenzar a darle estructura a través de la conciencia. Es ahí cuando diferenciamos entre ser caota y ser caótico, porque ser caótico es hacer un reguero de todo por todas partes y el ser caota sería más como ceñirse a estas filosofías. Entendemos perfectamente. Para poder ir hacia lo que te quiero preguntar, bueno, cuando no estás haciendo tarot, cuando no estás haciendo una práctica que imagino son muy personales de este tipo de conexiones, ¿cuál es tu diario vivir? Porque bueno, aquí también a veces insistimos, ¿no? Los magos, los brujos siempre se quieren mostrar como seres excesivamente místicos, pero bueno, hay que pagar las cuentas, hay que comer, hay que divertirse. ¿Cómo es una cotidianidad tuya? ¿Qué es lo que principalmente marca tu vida, ese día a día? Madre Santísima del Amor Hermoso, Cristo en bicicleta, no están para soportar estos chavos. ¿Cómo que no? A ver, Bueno, vamos a empezar por lo más light. Yo siempre he dicho, hay ahí un dicho de un mago que en este momento no recuerdo quién es, que me hizo mucho sentido cuando lo escuché y dice: yo soy humano y nada humano me es ajeno. Esto nos invita a reflexionar muy profundamente, ¿vale? Yo me lo tomo muy a la ligera y yo suelo ser una persona que es muy extremista en algunas cosas y en otras es muy anárquico y muy rebelde. Eso es un hecho. Mi día a día, yo amo los videojuegos, yo amo pasar tiempo con mis amigos y amo pues las expresiones carnales también, por supuesto que sí, a mí me gustan mucho de esas. ¿Y practicas la magia sexual o eso es algo que o separas perfectamente esa? No, sí. Sí, la he practicado, pero muy poco en realidad. No es una práctica que suelo hacer. No me gusta hacerla, fíjate. A pesar de que yo soy muy sexual, sí lo soy. Separo cada cosa. En ocasiones
he caído mucho en esa parte muy mundana, sin duda alguna, y sin duda alguna, con base a mi experimentación y a mi observación, también he observado los cambios que a nivel espiritual hacen, tanto para bien como para mal. Entonces, yo soy una persona es lo que caracteriza mucho, por ejemplo, a pesar de que no me considero un mago del caos, es lo que caracteriza a un mago del caos, ¿no? La experimentación y los resultados que estos dan. Voy a preguntar es, bueno, pero eso, cuando estás con los amigos, cuando estás en tu mood cotidiano que nos has informado, ¿cómo aplicas eso del caos? O sea, ¿cómo generas o cómo haces para que cosas sucedan en tu vida? O sea, porque más allá de la parte ceremonial, así sea privada, ¿eso tú cómo lo aplicas en el día a día? Por ejemplo, tú te levantas, te bañas, comes. ¿Y esto cómo se aplica? Porque si en verdad es una filosofía, pues hace parte de ti. Sí, pero como te lo había comentado, me suelo identificar un poco con esta práctica del caos, pero yo no soy caota. Entonces yo soy más un ecléptico que toma algo, pero ojo aquí, para ser ecléptico, bien hecho, hay que respetar los sistemas, hay que conocerlos a profundidad y no mezclarlos solamente porque sí. Aquí hay que hacer una gran diferenciación. ¿Sale? Perdón. Hay que hacer esta diferenciación. No, estamos de acuerdo. Te lo decía porque, bueno, yo te comparto también, digamos, algunas cosas, ¿no? Es normal que cuando estamos, bueno, ingresando o estamos haciendo nuestra práctica, las cosas van bien, pues bueno, se vuelve parte tal vez de una experiencia un poco a veces romántica, de buscar el equilibrio, etcétera. Pero indistintamente el sistema, por eso no te lo preguntaba propiamente por la magia del caos, sino tu práctica. En el día a día empiezan a suceder cosas que cuando ya decimos, venga, ¿qué es lo que yo tanto promulgo? O sea, ¿qué tanto fue lo que me encanta del tarot, qué sé yo, Rider White? Pero resulta que aquí la vida ya me está mostrando un desafío. O sea, por ejemplo, yo he tenido momentos en mi vida donde, o sea, a partir de la muerte de mi mamá, fue una forma de confrontar a ver qué tan cierto era, pues, ciertas concepciones de la muerte que yo había, por ejemplo, cultivado ya en estos sistemas diferentes al catolicismo, porque cuando ya la tienes ahí moribunda, a punto de que suene el pitico en la clínica, ahí es donde uno empieza a aplicar esto. O cuando tienes algún, no sé, revés de salud, algún revés económico, ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que realmente yo sé? Por eso mi pregunta es, ¿qué ha pasado de pronto en tu vida que tú has dicho, aquí es donde yo he tenido que aplicar ecléctica, o cómo la manejes tú? Más allá de decirle como magia ecléptica o algún sistema en particular, llega un momento en la vida en el cual tienes que hacer gala o tienes que hacer uso de tu crecimiento espiritual, porque les repito que yo no me englobo como en algo, porque yo voy siguiendo mi propia línea. Ahora, ¿qué es lo que hago en el día a día con mis amigos? Aquí tengo muchas historias para contar. En el día a día con mis amigos, ¿cómo llevo esto? Yo los amo profundamente, yo amo mucho a mis amigos. Cuando los veo mal, trato de poner todas las herramientas y el aprendizaje que he dado para que ellos salgan adelante. Cuando yo estoy mal, una de estas cosas fue cuando murió mi hermana, pero yo era muy joven también. Ahí se me abrieron un montón las puertas, ¿no? Ahí fui entendiendo y fui trabajando la resiliencia y fui aprendiendo de las sensitividades. Cuando a mí se me perforó la córnea, que yo estaba por morir también porque me iba a dar una endoftalmitis. Para los que no sepan, es una infección en el cerebro, y en mi estado de salud que estaba en ese momento, una infección así era deceso. Es ahí cuando yo tuve que hacer gala de toda mi fuerza física, mi fuerza mental y mi fuerza espiritual, porque yo veía mal a mi mamá. Mi mamá estaba destrozada, ella es una señora mayor y me acompañaba a Ciudad de México. Yo básicamente estaba ciego, y a pesar de que estaba ciego, mi mamá estaba tan absorta en sus problemas y en cómo estaba yo, que me descuidaba. De repente ella se iba y me dejaba solo en una ciudad, una urbe tan densa como en la Ciudad de México, que hay miles de personas, y yo ahí desarrollé mi sensitividad muy fuerte. Entonces, más allá de que ella me estuviera cuidando, o sea, mira, eso sí merece, como dice, tratarlo con pinzas. Bueno, te sucede esto, prácticamente te desahucian. Espérate, partemos ahí. ¿Cuántos años tenías y cómo asumes eso? O sea, ¿cómo asumes esa noticia o ese baldado de agua fría? No, y hay más cosas que prefiero reservarme
respecto a eso, porque fue muy injusta la forma en la cual yo pasé por esto, fue sumamente cruel lo que me hicieron, una persona con la que estaba saliendo. Aquí, premisa, chismecito del bueno, ya que por estar con esa persona en su momento, pues tuve esta situación, ¿no? ¿Cómo lo asumí? Con todo el estoicismo. Me voy a ver mamón o payaso, pero tuve que hacer gala de todo mi estoicismo y decir, lo acepto y que venga lo que tenga que venir. Y yo sentía la muerte muy cerca, porque aparte la energía de la muerte se percibe. Y yo me he echado unos bailecitos con esa señora. El primer baile que recuerdo así fuerte fue en este momento, ¿no? Y es a lo que iba, que a pesar de que ella me iba acompañando, yo estando parcialmente ciego porque no veía nada con el ojo izquierdo y con el derecho apenas alcanzaba a ver algo. Yo era el que tenía que estar consciente y lúcido para cuidar a mi mamá. Si no hubiera tenido yo toda esa fortaleza, no hubiera desarrollado ahí mi sensitividad espiritual, yo hubiera estado ya frito desde hace mucho tiempo, mi mamá hubiera estado perdida, todo se hubiera ido al carajo si yo no hubiera tenido ese desarrollo y esa fortaleza en ese momento. Yo ahí tuve que hacer gala de mis habilidades psíquicas, incluso saber en qué momentos mandé. O sea, no, ¿qué hacías específicamente? O sea, meditaba. Estar alerta. Sí, yo como tenía fresco eso, lo único que podía hacer para soportar el dolor, porque mi ojo sangraba constantemente, supuraba pus. De hecho, por ahí tengo unas fotos donde estoy en el hospital y hay una donde me está saliendo sangre, ¿no? De que se me perforó la córnea. Lo único que podía hacer era meditar. Entonces, si dormía 3 horas al día, era mucho. Era mucho dormir 3 horas al día, medicamentos fuertísimos o fortísimos. Sabía, por ejemplo, en qué momentos, como yo estaba parcialmente ciego, o sea, imagínense estar ciegos en una urbe que no conocen. Tenía que saber hacia dónde moverme, lugares que no conocía, saber en qué momento acercarme a las personas correctas que me dijeran, saber cuando tenía un peligro cerca, como un auto o algo por el estilo, y estar cuidándome a mí y a mi mamá. Tuve que hacer gala de toda mi sensorialidad para poder salvaguardar a mi mamá y salvaguardarme a mí. Bueno, y obviamente, bueno, sobreviviste, por eso estás acá. Desafortunadamente. No, ¿cómo te ocurre? Muy afortunadamente, pero me provoca, bueno, claro, obviamente lo relaciono con las imágenes que tenemos de la historia. Ay, Rolo, se me olvidó algo. Justamente ahí estaba aprendiendo algo de las runas. Justamente ahí. Me pasaron muchísimas cosas, chicos, que probablemente ahorita no recuerde, pero ahorita me acabo de acordar de esto. Y lo que yo vi en una meditación, ¿cuál fue la runa que vi? Porque yo estaba estudiando, me llamaban muchísimo en ese momento las runas. De ahí, de ese momento en el cual casi pierdo mi ojo izquierdo, tuve una conexión muy fuerte con las runas y lo que yo vi en algún momento estaba en la noche y era oscuridad. De por sí yo no veía nada. Lo único que alcancé a ver en ese momento fue a la de creo que se llama Deiguas o Dagas, le llaman así, que es como una especie de moño, y la vi como si se marcara a través de mi párpado, como si me cortaran con una navaja y se marcara con fuego, así, ¡pum! La runa Dagas. Y dije, ¿qué es esto? Esto es una runa, es la runa Dagas. Y de ahí comencé a sentir mucho feeling con ellas. Comencé a usarlas en mis prácticas. Yo sé que me vas aquí a colgar, me vas a ahorcar, porque mi conexión con las runas no fue a través del estudio, sino fue a través de esta circunstancia tan fuerte en la cual pues yo pierdo mi ojo casi. De hecho, aquí va. A mí ya me habían hecho firmar un papel en el cual me decían, mañana está programada tu cita para hacer un vaciado del ojo. El vaciado del ojo es que te lo extraen, todo. Y yo... La piel de gallina. Ajá, y de la nada en ese momento comienzo a ver algo al médico y me empieza a hacer movimientos como me dice, ¿qué ves? Y yo, creo que usted está moviendo las manos así. Y comienza a hacer varias señas y me dice, tienes mínimo un 1% de visión. Con eso ya no te hacemos la cirugía. Entonces todo fue muy extraño, pero a partir de ese momento yo comencé a conectar con las runas y con esta parte y las implemento en mis sistemas, a pesar de que no les he dado un estudio, les tengo un alto respeto y sé que merecen un estudio profundo y sobre todo respetar la tradición, pero yo siento que se me abrió la puerta a este mundo en el cual pues hay mucha información más allá. Con simplemente ver una runa te puedes proyectar a través de muchas cosas. Y yo siempre tuve esta duda, ¿estoy loco? ¿O pueden pasar estas situaciones en las cuales por algún azar de la vida como que
te brinden esta sabiduría o se abran las puertas hacia acá, pero bueno, tú eres el experto aquí, entonces yo te comparto. No, la historia es maravillosa y es muy coherente, pues Dagas es el día, es una runa de completa trascendencia, de evolución, lo cual está vinculado con la salud, pero que al curarte o al sanarte te lleva a un nivel de evolución más alto. Obvio, yo lo vinculo con dos historias que uno conoce. Una, pues bueno, el famoso Guido von List, que se inventó un sistema llamado las runas Armanen. Sus ideas incluso fueron usadas posteriormente para fundamentar ciertas ideologías supremacistas que no vamos a hablar. Precisamente, mira que fue a partir, lo mismo, de una intervención en las cataratas, que él dice que recibió o visualizó estas runas que él llama Armanen. Por supuesto, pues es decir, era verte a ti como en la entrega mitológica que Odin, pues cuando recibe las runas, pues él lo primero que hace es sacarse un ojo ante el pozo de su tío, el gigante Mimir. Entonces, claro, escuchar esto, pues mira qué curioso cómo hay unas estructuras que se repiten en la historia, y ahí es donde, bueno, viene la pregunta. ¿Qué se te reveló? Porque si la runa Dagas efectivamente apareció, y te creo, y es supremamente coherente, significa que superar eso no solo fue, bueno, un acto ya de, uy, me salvé, qué bien, tengo otras oportunidades en la vida, pero ahí sí, adquiriste más poder. ¿Qué se te reveló? Porque ese es un punto de giro muy, muy grande. Yo no diría que poder, pero quizás sí la capacidad de entender y de conectar con más cosas, y sobre todo la serenidad para poder sentarme y discernir con sabiduría. Eso sí te podría decir, la serenidad para sentarme, ok, vamos a analizar esta cosa, qué es lo que te tiene que decir, cuáles son las capas de profundidad que hay en cada situación, en cada sistema, en una piña de un pino, en un cuarzo, y hacerlo todo con calma, ¿no? Hacerlo todo desde este punto de serenidad, pero de estabilidad también. Yo diría que eso, más allá de un gran poder, sobre todo el tener un poquito más de control sobre mí mismo y sobre mi espacio, como si ampliara un poquito más este radio de control, por así decirlo, que al final control es una palabra muy rara, pero sí un poquito más de estabilidad, como si viera más claras las cosas, básicamente. Pero ven, eso es poder. Claro, cuando te dije poder no era la típica imagen del hechicero que le salen rayos por los ojos. No. A eso es que, mira, Isa, no sé qué opinas, pero creo que ese es un punto muy bello del que podemos hablar. Cuando la gente empieza a practicar magia, brujería, claro, a veces se romantiza de, yo soy logré amarrar a alguien, logré que le fuera mal, pero no, los retos están ahí, o sea, tu vida estaba vuelta a añicos, estabas prácticamente desahuciado, te iban a vaciar un ojo, pero me iba a morir, de hecho. Te ayuda a controlar y a lograr el equilibrio. Eso para mí es un poder mucho más fuerte que cualquier otra cosa que, bueno, después podemos hablar de eso, pero esto es un poder, Isa. Sí, ahorita igual estoy en otro proceso. Justamente ahorita, a mí mi vida se marca por momentos que llegan a causar un estrago. Y de alguna forma, tanto eso me sirvió, por ejemplo, para entregarme más de lleno a este mundo, ¿no? Porque yo tenía una vida normal, cotidiana, trabajaba, además, mis cosas mundanas, como siempre, que me encantan, y en lo mundano se encuentra algo divino, cabe aclarar. Pero esto me hizo abrirme a la idea de trabajar y estar al servicio de otros en cuanto a las prácticas mágicas, ¿no? Sin descuidar muchas cosas, que ya después la vida y tus propias decisiones te hagan ondular, pues ya es otra historia. Pero todas esas partes en las cuales, wow, el mago, el místico, tiene que ser impoluto, perfecto. Ay, no, chicos, ¿cómo les digo? Como decía Carl Gustav Jung, psicólogo, psiquiatra, uno no puede iluminarse imaginando seres de luz en la oscuridad. Hay que pasar a través de nuestra propia oscuridad para poder alcanzar esta iluminación individual. A través del reconocimiento de las sombras y de las cosas que no queremos ver, muchas veces llega la comprensión de un yo más profundo, y eso vale muchísimo la pena, a mi punto de vista. No sé si me desvío un poco de la pregunta, siento que sí, pero bueno, neurodivergencia. No, de hecho al revés, es un tema que, si tú me lo permites, quisiera abarcarlo.
Vuelvo y repito, porque la vida de muchas personas que se autodefinen magos o brujas y todo, a veces puede pasar de verdad, más bien es por algunos procesos de psicosis Y la esquizofrenia. Pero Isa, no, lo que quería reflexionar y preguntarte va más a esto, precisamente la salud mental, o sea, evidentemente en tu caso, pues la neurodivergencia y seguramente otras cuestiones relacionadas o no, han marcado tu vida y tú me confiabas antes de que comenzáramos la charla de hoy, bueno, somos seres humanos, no, o sea, el hecho de que tengamos algunas capacidades extrasensoriales no nos hace realmente ni dioses ni seres inmortales, y el brujo también necesita que lo ayude a veces a uno, ¿no? Claro. Mental, ¿cómo ha sido ese proceso para ti? Porque ahora nos confesabas que, bueno, estás pasando por procesos. Claro, claro. A raíz de todo eso, muchas veces como personas, y esto va para todo el que escuche, para todo el que vea y para todo aquel que sea humano y una persona, tenemos que entender que en ocasiones no vemos nuestros propios problemas. En cuanto a la salud mental, yo no sé, pero a mí los psicólogos me deberían de dar una monetización o me deberían de dar algo porque a cada persona que yo encuentro mal en las cartas, cada vez que le hago una consulta de tarot es, ve a psicólogo. Tienes que ir al psicólogo porque no te puedo atender algo que le corresponde a otra persona. Yo voy al psicólogo y estoy yendo ahorita por un tema bastante delicado en el cual pues conocí a personas no muy gratas que me llevaron por un camino en el cual yo abrí la puerta porque mi responsabilidad es una, pero no todo me corresponde a mí, pero bueno, lo que sí me corresponde es el comenzar a sanarme. Eso sí es mi responsabilidad y es algo que tengo que hacer y eso nos toca a todos. Ahorita este pequeño fragmento, obviamente sin mostrar instalaciones ni nada, pero estoy aquí esperando información del psicólogo y les quería mostrar esto. Un pequeño ejercicio que hice con las cartas. ¿Por qué les muestro esto? Porque hace un momento me encontré a una persona que quizá se acercó a preguntarme, ¿no? ¿Qué era esto? Que si ya había venido y demás cosas. Pero me acerqué a escuchar la verdad que tenía para decirme y obviamente me contó un poco acerca de lo que pasaba. Y recordé que el hacer esto y complementarlo con estas prácticas siempre han sido en pro de poder ayudar a alguien, ¿no? Se ve como que estoy visco, pero es por la cámara, no sé. En fin, y estando ahí sentada me contó un poco de la anécdota que tenía que ver con su hijo. La verdad es dura como todas las historias que se ven aquí. Pero pues vaya, esto es parte de la cotidianidad y es parte de lo que una persona busca cuando está en pro de mejorar. Así que esto es parte de lo que cada quien desde su espiritualidad pueda vivir y representar. Al final son diferentes caminos, pero la idea es reencontrar con esa parte interna. Bueno, no, total, y te agradezco mucho que lo confíes. ¿Y cómo libras esas dos dimensiones? Porque precisamente a veces en este trabajo o en esta misión, claro, nos gusta ayudar a la gente que llegue a su equilibrio, pero a veces somos nosotros los que necesitamos la ayuda. De hecho, a veces claro, entre tarotistas dicen, no, venga, necesito que otra persona me saque las cartas o la runa, necesito que otra persona, porque uno puede de pronto caer en el autoengaño, mover energías que no son. ¿Cómo manejas ese equilibrio y cómo lo integras? Precisamente consideras que a lo mejor es que la vida te muestra eso, que tienes que pasar nuevamente por un ciclo de esa oscuridad para encontrar el orden. ¿Cómo lo interpretas? Absolutamente. Las situaciones que estoy viviendo, por ejemplo, en la actualidad, me están dando la fortaleza. De hecho, es un video que te voy a mandar en el cual yo me grabé estando en el consultorio y estaba jugando con mis cartas. Pero estaba haciendo un ejercicio porque me estaba costando conectar con la parte más profunda. Si ustedes me dicen de la parte de los arquetipos y todas estas cosas de forma intelectual, yo se los puedo decir, pero hay un momento en el cual puedes perder este feeling, ¿no? Porque te estás enfocando mucho en otras cosas. El que yo haya estado haciendo este ejercicio le abrió la oportunidad a una señora de que se acercara a mí y me dijera, oiga, es que mi hijo está así, que no sé qué. Iba a empezar a hablar un poco más de ello. Y todas estas experiencias que ella me contaba, de alguna forma yo las conocía por vivencia propia, sobre todo cada vez que yo doy consulta, suelo ser muy empático
Y uso mucho mis propias vivencias y mi aprendizaje y lo que otros me enseñan para poder brindar esta ayuda. A ver, ¿cómo podemos deshumanizarnos en algún punto y no entender a la otra persona? De hecho, a mí me consultan, es muy extraño porque la mayoría de mis consultantes y de las personas que a veces me piden trabajo son brujos. O sea, yo soy, no sé, muchos brujos o tarotistas vienen a mí a hacerme consulta más que personas, digamos, normales, ¿no? Pero definitivamente todas estas momentos duros, a mí, a Isaúl, que es mi nombre, me han dado la fortaleza y la sapiencia. Yo también me he caído y he estado sostenido de la mano de personas que amo profundamente, en las cuales ellas en algún momento se acercaron a mí para pedirme esta ayuda. Nos hicimos amigos, y aparte de mis amigos normales, nos fuimos complementando y ellos son a mí los que me están soportando ahorita. Probablemente todo este aprendizaje y todo este conocimiento que yo estoy teniendo vuelva de regreso a ellos con un Supernova o con un Isaúl mucho más repuesto, mucho más sabio, mucho más viejo, por supuesto que sí, pero con más poder. Pero hermano, como el vino, ¿no? Entre más añejo, mejor. Lo que se ve no se juzga. ¿Quién soy yo para negarme? Bueno, pero acabas de dar pistas de algo que creo que en estas conversaciones siempre toca llegar, ¿no? Y es que en el mundo de todos modos de la magia, la brujería o de estas transacciones energéticas, no siempre con quienes nos encontramos son justos, no siempre quieren hacer algo correcto, sino quieren es mostrar su poder a partir de la destrucción, gente muy envidiosa, y creo que estamos en un mundo lastimosamente a nivel general, pero entre brujos o entre gente que se autodenomina así, algunos sí, otros no lo son, ocurre mucho. En algún momento, Isa, tú has tenido que protegerte, que tú hayas dicho, bueno, venga, una cosa es esquivar, otra cosa es limpiarme, pero no, venga, aquí ya tocó de verdad protegerse. Y te lo pregunto porque la brujería es humana y nos habla mucho de la forma como concebimos las relaciones que tenemos con los demás, el cómo incluso solucionamos nuestros conflictos. Claro. ¿Qué crees? Que sí, desafortunadamente en las redes sociales hay gente buena como Rolo que tiene sus buenas vibes, porque yo cuando lo vi dije, me encanta lo que hace, sobre todo, ustedes no lo sepan, pero a mí me encanta hablar acerca de cultura y de todas estas cosas, ¿no? Que nos nutren. Yo hago un espacio como muy particular, pero cuando vi a Rolo dije, wow, me encanta que se hagan esta difusión más allá de las prácticas banales, vacías para captar personas. Y en algún momento sí estuve en contacto con algunas personas, pero tan así como protegerme, no. Y les voy a decir por qué, porque en algún momento yo no soy una persona de demostrar mis habilidades mágicas. A mí se me hace muy estúpido, francamente, hacerlo y estar ahí de faramayoso y yo soy. De repente sí hago muchas bromas con eso, de que yo soy poderosísimo y nadie me merece en este lugar. Y ni modo. Pero más allá de eso, cuando yo estuve interactuando energéticamente en rituales, en hechizos, en ceremonias, yo la hice fue cuando les demostré mis verdaderas habilidades y estas personas se sorprendieron. Por lo que tal cual protegerme, hasta ahorita, por fortuna, no he encontrado una persona lo suficientemente hábil que me haya querido hacer daño. Me he encontrado personas sumamente hábiles, pero las personas más sabias, más sensatas y más poderosas no van por ahí sacándose la varita y presumiéndola. Solamente las personas con más carencias, con más necesidades de admiración y de este protagonismo egoico son aquellas que les van a brindar esta careta de yo soy el brujo más poderoso y todos mis servidores. Es como, cállese loca, usted nada más lo que quiere es poner una máscara inventada. Excelente. Pero bueno, pero entonces hablemos un poco de eso. Tú sabes que, claro, hay una tendencia y desde hace ya varios años las redes sociales han abarcado mucho el tema de la brujería. Siento que hay unas plataformas que se han encargado, exacto, de profundizar, de explorar en las fuentes. Pero si hablamos de esta de TikTok, para no... Bueno... Es un poquito más light, obvio, es muy de entretenimiento, la cultura pues del scroll, de ir deslizando hacia arriba. ¿Tú por qué consideras que de pronto en tu experiencia, en tu país o con quienes hablan, con quienes llegan a pedirte una consulta, pero también incluso como lo dices que la mayoría son brujos o magos? Sí. ¿Por qué crees que hay este auge? ¿Qué está sucediendo para que la gente apele tanto a estos sistemas
tal vez escapándose un poco de, pues, de las religiones más oficiales. Claro, claro. Esto viene precisamente porque, desde mi punto de vista, son cuestiones socioculturales, desde que lo puedo percibir. ¿Por qué nos alcanzan todas estas cuestiones socioculturales? Porque formamos parte de una sociedad y porque queramos o no, en mayor o menor grado tenemos ahí algún vestigio de cultura, ¿no? Habrá que ver algunos que no. Pero bueno, lo que quiere la gente primero que nada es escapar. A veces las personas buscan una manera de ser diferentes, de sentirse en un nicho especial, se ven atraídos por la parte sobrenatural, por la fantasía, porque quieren escapar a su cotidianidad muchas de estas veces. Y la otra es que esto se promulga bastante porque hay personas que no tienen escrúpulos, que venden esta ilusión de querer darle a las personas un escape y hacerles sentir especiales y venderles aquí básicamente todo un performance de, wow, soy mágico y tú también lo puedes ser, pero básicamente es por una gran carencia interna. Es entendible que en algún punto dices, me llama la magia, me llama todo lo místico, pero esa parte superficial que se ve en las redes sociales, para mí sería un primer contacto, ¿no? Como ok, sé que a partir de aquí yo tengo que profundizar. ¿Y qué creen? Que todo esto, este auge y este boom, viene a través de la pandemia y el encontrarnos recluidos solos y cuando decimos, chinga, tengo miedo. No sé qué está pasando y como tengo miedo me voy a aferrar a una fe, me voy a aferrar a una ilusión y voy a creer en lo imposible. Porque es ahí cuando comenzamos a vernos a nosotros mismos que comenzamos a temblar y a desconocer de lo que hay más allá. Cuando decimos, ok, estoy sintiendo esto que no había sentido, tengo la necesidad de generar un encuentro mucho más profundo y más amplio. Desde mi punto de vista viene de ahí porque pues, somos seres sociales, somos animales, somos seres biopsicosociales y pues queramos o no, estamos ahí entretejidos, pero está mal quedarse en esa parte superficial. Hay que aceptar muchas cosas de la vida porque la vida es muy compleja, nos da mucha información y sabiduría, pero tenemos que ver toda esa sabiduría en lo hermoso y en lo repugnante. Es que mira, también confieso que algo que me encanta cuando veo tus contenidos, exacto, es que tú no te muestras con esos halos de misterio. No digo que sea malo, pero hay gente que se identifica mucho con esa estética, esa performance y es válido, al final son redes sociales. Cancelados. ¿Qué? Pero vamos concluyendo que tú eres una persona que más bien nos haces un llamado a que uno no derrocha su energía en algo tóxico, más bien uno esquiva, no se mete en eso, o sea, no es necesario, como tú dices, demostrar que tenemos superpoderes psíquicos en personas que no valen la pena. Me encantas porque tú siempre te ven algo que es como muy chill, ¿no? O sea, tú pones música, tú pareces un DJ cósmico. Esa frase me voló la cabeza, Rolo. O sea, un DJ cósmico me voló la cabeza. O sea, imagínate, ¿no? Hay una canción que se llama God is a DJ, en el cual te dice que Dios es un DJ, ¿no? Y que al final va tomando todos estos mismos elementos y los va usando. Y eso es lo que yo trato de hacer. Desde que yo hice mi canal fue como para demostrarles a las personas que el ser humano es tan divino que puede crear en lo que crea. Y que antes de ser un brujo, un mago, cualquier cosa, tienes que ser humano. Si quieres dejar esa parte humana, bueno, habrá líneas de pensamiento y demás que te dicen deshazte de esta parte humana y pues enfócate en otra cosa, ¿no? Pero al final hay que estar muy conscientes de dónde estamos. Hay que tener, como siempre lo he dicho, los pies en la tierra y la cabeza en las estrellas. Quítate la máscara. ¿Quién eres detrás de todo esa parafernalia, esa túnica? Un hombre desnudo, una mujer mostrando su naturaleza como es perfecta, es bella, es hermosa, es gordo, flaco, moreno, negro, rubio. Eres perfecto con todas tus imperfecciones. Y eso te hace parte de este ciclo que nos integra a todos. Tus cosas buenas, tus cosas malas, el que odies, el que ames. Mientras hay un reconocimiento de toda esta realidad, vas haciendo enriquecimiento de tu persona. Oye, y eso te quería... ¿Sabes qué? Cuando te escucho hablar así, se me viene una imagen, de verdad. Y es verte a ti en una discoteca, tú que nos acabas de decir que eres muy sociable, bueno... Fíjate que no soy sociable. ¿Cómo que no? Pero dices que te gusta lo carnal y estás... Pero eso es otra cosa. Digamos que un poquito más ahí como
Algo más dionisíaco, ¿no? No sé, algo así. Más dionisíaco. Pero igual vale por la pregunta, precisamente eso, cuando en la vida cotidiana estamos viviendo estos momentos aparentemente banales y bacanales, ¿cómo lo aplicas? O sea, ¿cómo te alimentas o qué haces tú para que ese discurso que nos acabas de decir que es muy bonito, pero eso tú cómo lo llevas al diario vivir? Por eso seguramente me imaginé en una rumba rey, un poquito estereotípico, perdóname, pero bueno, en el disfrute tuyo cotidiano. Ok, aquí yo lo podría diferenciar de dos formas. Perdón, voy a toser un poquito. Perdón. Muchas gracias. Aquí hay dos cosas muy importantes. El entender que una práctica nos puede llevar a extremos. Un ejemplo que les voy a poner, cuando yo me imagino que soy un ser espiritual, que soy toda luz, que soy todo amor y estoy muy en sintonía con estas prácticas, y me deslindo un poco de mi parte humana, estoy creando una ilusión, ¿no? No estoy actuando mal, estoy actuando como se debería, pero no estoy teniendo una verdadera conexión porque estoy más enfocado en ser un ser de luz. Y la otra parte, cuando yo estoy en esta etapa de rebeldía y de decir, no, tu discurso purista no es correcto, hay que ponerle de todo, y me voy mucho a lo carnal, que he pasado por eso, cabe aclarar, también se genera una desconexión. Puedes tener estas prácticas más mundanas, el baile, la interacción, la expresión de la sexualidad, pero siempre y cuando recuerdes que no tienes que obcecarte en esta misma. Así como no te tienes que obcecar u obsesionar en ser un ser de luz fantástico que te crea una ilusión, el entregarte por completo a estas prácticas carnales y desmedidas te crea una omnibulación de lo que puedes llegar a ser. Es momento de que todo lo tengamos en cierto equilibrio y con ciertas prácticas. En la práctica espiritual llevada un poquito más a la parte espiritual, dogmática, al cultivar el espíritu y desapegarnos de esta parte, es necesario sí cultivarla, sí generar una conexión, pero también alimentar nuestra parte, nuestro vehículo, no dejarlo de lado, no por eso no hacer expresiones de amor con tu pareja o con tus múltiples parejas. Si lo hacen, me invitan, no es cierto. pero también en esta parte en la cual mundana tú te puedes entregar a las personas o al baile o a la comida, pero recordar que hay un trasfondo más profundo en estas mismas prácticas. Por ejemplo, en lo sexual hay un acto sagrado cuando se hace con amor, pero también se puede hacer un acto denigrante cuando utilizas a la otra persona solamente por placer. Puedes llegar a todos estos extremos en tu vida. Ahí la conciencia va a radicar en qué momento cada una de estas te conviene y te aporta más. Y yo, mejor que nadie, ha pasado por todas esas y lo seguiré haciendo. Pero no es cierto, no tanto. No tanto, la verdad, porque aquí voy a quedar yo como, no sé, no, pero no soy tan así. No, pues esa, No, somos humanos, y eso no, yo lo sé, yo soy el primero en decir que lo hagan, pero realmente no soy tan así. O sea, yo lo sé porque me he ido al fondo, chicos, yo me he ido hasta lo más, yo soy muy extremista como persona, como hombre, yo soy muy extremista para todo. Yo, por ejemplo, lo que te decía con lo del ojo, o sea, yo me puedo quedar recluido y vivir como monje, que fue lo que tuve que hacer cuando aprendí la técnica de meditación. Yo no tengo problemas, o sea, nos segregaban por sexo en Vipassana, hombres de un lado, mujeres de otro. Ahí no hay comunicación con nadie, no hay contacto visual, no hay habla. Yo viví como monje y puedo hacerlo, pero yo soy muy extremista y también puedo vivir acá como un salvaje corriendo ahí en cueros por todas partes sin problemas. O sea, yo soy el primero que les dice experimenten, vivan, pero hay un momento de inflexión en el cual tienes que saber qué es lo que te está dando cada cosa y se vale caerte y destrozarte. Lo más loable de todo esto es levantarte. Hay una frase que dice, porque por ahí hay muchos juicios. Cada vez que los juzguen y que vean que una persona es impoluta y que se quiere mantener recta y prístina, yo le preguntaría, ¿tú qué sabes de pureza y de redención? Si nunca has tenido que pasar por unos procesos en los cuales te reconstruyes, no sabes nada de poder.
Pues mira que hablando de runas, ese es el poema de la runa Bunyo, que es la no es conocida por ya aquel que ves, no haya conocido la desdicha. ¿Es así? lo incorporé todo, Dios. Soy poderosísimo. No. Mira cómo nos permite hablar ahí con pildoritas de runas, de tarot, de todos estos sistemas. También podríamos concluir entonces, Isa, que claro, a veces es normal, a mí me ha pasado, y yo debo confesarlo ante ti y ante la gente que lo está viendo y escuchando, que a veces yo juzgo mucho a otros brujos porque tengo esta premisa, ¿no? La típica de, bueno, tú me vas a hacer un trabajo supuestamente para, no sé, la abundancia, pero yo te veo y no eres abundante. O supuestamente me puedes hacer un trabajo para el amor de mi pareja, pero tú no tienes una pareja estable y no has logrado encontrar ese equilibrio. Entonces, tú como, ¿por qué me vas a hacer, digamos, una guianza en ese camino? La pregunta que te iba a hacer es, tú nos has informado, de cierta manera, te has abierto ante nosotros diciendo, claro, ahora ha habido cosas que yo abrí la puerta, que me llevaron a ciertos extremos y es más, estás pagando las consecuencias. ¿Consideras que eso es una razón al revés, como para dejar de intentar sanar a otros o acompañarlos? O al revés, te da mucha más autoridad por la experiencia? Para poder guiar y acompañar a alguien después de esto, primero hay que sanarse. Hay que recorrer todo ese aprendizaje y volver, ojo, hay que intelectualizarlo, pero hay que volverlo sabiduría. Una vez, si yo lo logro, porque ojo, aquí se debe de ver, ¿no? Si yo logro restablecerme y reincorporarme, puedo darle eso a alguien. Hay algo por ahí, yo sí me limito, ¿no? Cuando sí estoy mal, que digo, no me siento bien, no tengo energía, no tengo ganas, no puedo hacerte una lectura de tarot, no puedo hacerte un trabajo. De hecho, yo ahorita estoy en procesos de purificación, porque sabes que hay procesos de purificación espiritual para determinados rituales, porque justamente tengo que hacer unos trabajos de purificación para otras personas, a los cuales después, yo tengo unos métodos ahí un poco extraños que yo mismo he diseñado y que he aprendido de otros, pero bueno, tengo que hacer un proceso de purificación para posteriormente hacer un proceso de protección espiritual, que eso es algo que le voy a hacer a unas personas y es un trabajo por el cual se me paga. Pero primero que eso hay que sanarse, sin duda alguna, y después se puede. Ahora, hay un arquetipo que me gusta mucho, que se maneja en un oráculo que se llama Fairy of the Nights o las hadas de la noche, en el cual también se encuentra un arquetipo de los que maneja Carl Gustav Jung, que es el médico herido o la curandera herida. ¿De qué nos habla la curandera herida? Por ejemplo, ustedes no están para saberlo, pero yo soy una persona que también tiene estas habilidades para sanar a otras personas o ayudarlos a sanar físicamente de algunas molestias. Puedo ser un sanador, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. Pero yo no estoy del todo bien y eso no me impide ayudar a otras personas. Por ahí dicen, no puedes dar lo que no tienes y eso no del todo aplica. Aquí les voy a decir, aquí les voy a decir un poquito de mi vida. Yo no tuve una crianza per se como con mis dos padres. Yo no recibí el amor de ambos. Mi mamá demostró su amor a través de trabajar, de llevar comida a la mesa, ese tipo de mamás, ¿no? Que luchan y se esfuerzan, pero no te dan un abrazo. Sin en cambio, yo crié a mi sobrino es como mi hijo. Y yo a él le di todo el amor que pude, todo el amor que yo no recibí, se lo di a él, toda la crianza, la disciplina que yo no recibí, yo se la di a él. Al final sí puedes dar lo que no tienes. ¿Qué te motiva a hacerlo? Pues básicamente es el amor. Sí puedes dar a otros lo que no te han dado a ti, porque sabes precisamente qué es lo que se necesita, ¿no? En estos casos, si hay personas que no buscan, por ejemplo, yo cuando he hecho trabajos de abrecaminos, no están para saberlo, pero yo no soy una persona que cobre carísimo, que podría cobrarlo porque sé de la calidad de mis trabajos y sé de la calidad y de la precisión de mis lecturas y no me excedo, porque esa no es mi idea. Pero mi idea no es el buscar como este dinero y este reconocimiento. Yo puedo vivir de forma muy humilde, chicos, de verdad. Yo con 4 paredes, yo soy feliz, ¿eh? Ahora, si me voy a vivir a una mansión, pues tal vez también sea feliz, pero no es mi objetivo. Yo prefiero sentirme bien conmigo mismo. Entonces, vas a decir, ¿por qué tú no eres millonario si haces cosas de...? Porque no es mi intención. Mi intención es estar bien y es estar en paz como estoy simplemente. No sé, eso es lo único que tengo para ofrecer como una respuesta. No, genial. Y de hecho me da pie para lo último que te quiero ir preguntando. Que está genial, o sea, a mí me tienes completamente atrapado y reflexionando muchísimo. Es que soy buenísimo, te lo dije. Por favor, por favor.
eres digno. Ay, no me merece, iba a decir, pero no se pudo. Se me anticipó. Maravillosa jugada. Pero sí te quería preguntar, bueno, así como te pregunté ahorita algo extremo, vámonos a esa parte final. Supernova Isa Sanador. Dentro de las múltiples experiencias, una que te haya marcado, que tú hayas de verdad ayudado a una persona en lo físico, en lo emocional, en ordenarle su vida. Todos tenemos siempre alguna historia de la cual nos enorgullecemos. No puedo, tengo muchas. Muchas. La que se te venga, esa es. Les voy a contar varias, pero cortas. Dale. Primero, en lo emocional, a muchas personas, he estado cerca de personas que se han buscado desuscribir de la vida. Ha pasado que me han dado las gracias posteriormente. A mí me ha pasado una particularidad y yo no soy un ángel ni nada de esas payasadas porque quiero dejar en claro que hay que quitarnos esas etiquetas de la cabeza. Pero he tenido la fortuna o la desgracia de estar en muchos accidentes y rescatar gente de los accidentes. Hubo una en la cual yo tomé un chico que estaba en la calle, yo me acuerdo porque casualmente iba vestido todo de blanco porque iba a una fiesta. Y lo tomé de la calle, lo habían atropellado, el chico estaba, no sé si muy intoxicado, perdió como la noción de si tenía sangre, me manchó la ropa. Y yo lo que traté de hacer fue tranquilizarlo. Entonces, entre su mirada perdida, dejó de gritar y se me quedó viendo a los ojos. Yo no sé qué pasó por su cabeza. Lo tomé, lo acaricié para que se tranquilizara y se tranquilizó. Eso, y de esas cosas me han pasado varias, ¿no? Esa es una de las que puedo contar. Una en la cual un amigo, que eso fue hace poco, trató de atentar contra sí, que de hecho algunos creadores de contenido, cuando les conté esto porque les pedí su ayuda, y no voy a decir quién, pero ay, ¿qué? Pero estos chicos después me hicieron burla de, ay, como no soy esta persona y como no me intento desuscribir de la vida, pues a mí no me haces caso, ¿no? Me hicieron esos comentarios muy fuera de tono. Estas personas han estado mal y yo he estado ahí como persona con todo lo que sé para ellos. Les he hecho trabajos de sanación y demás. En cuanto a lo energético, a ver, desde mi punto de vista, uno no es sanador, uno no sana a otro. Uno puede conducir o apoyar al otro o encaminarlo energéticamente para que así sane, porque como personas tenemos esa capacidad de sanar. No es como que yo venga aquí como, no soy Cristo, ni me interesa hacerlo, no soy Madoka mágica, pero al final siempre he estado ahí para las personas que han estado mal, a personas que he encontrado en la calle, les he dado refugio, los he acompañado a sus hogares, les he brindado comida, y tampoco soy del todo bueno, porque también puedo ser una perra mala y no me molesta, pero para mí el objetivo sí es ese. He ayudado a muchas personas, pero muchas, Rolo, no sé, y no lo hago como para que digan, Gisa El Salvador, no, lo hago porque yo trabajo a partir del dolor que he vivido. Pero ¿sabes por qué me encanta tu respuesta? No sé. En otros contextos, no sé, puede que la persona diga, no, entró una persona al supermercado y yo la sentí, le impuse las manos, la hice. Ay, no, ridículas. No, lo que me encanta es que tú lo dijiste de verdad, ¿cuál será la palabra? Tan humano, exacto, la magia consiste en el pragmatismo. La magia, claro, está vinculada con esto que llamamos la magia simpatética, las energías, esas cosas que no podemos ver, pero que nos conectan. Pero precisamente, si tú has estado en los momentos y en los lugares, es porque ahí hay un tejido. Absolutamente. Absolutamente. Me encanta que lo dices de la manera más pragmática, me encanta. Sí, y obviamente también ayudar a personas que han estado bajo ataques espirituales, todo esto, hasta que llegue tu tío y que te diga, sóbame, el brazo me duele. Y ahí fue cuando de hecho descubrí que yo podía hacer eso con las personas, ¿no? Que podía quitar malestares físicos de las personas. Pero bueno, ¿alguna vez te han, como decimos en Colombia, cogido mal parado? Es decir, ay, Dios, qué rico. Hacer algo y lo digo mágicamente. Es la típica, o sea, que porque somos humanos y estamos en proceso de aprendizaje, que algún trabajo que tú le hayas metido, bueno, toda la energía, todo el amor, pero por alguna razón no funcionó, sea porque la misma persona le puso bloqueos o porque sencillo, erramos, no estábamos energéticamente bien. ¿También te ha pasado? Sí, sí me ha pasado. Sí me ha pasado y es precisamente ahí donde yo me he dado cuenta de que hay que estar bien. Me ha pasado, ¿qué es lo que ha pasado cuando ha sido por mi culpa? Lo vuelvo a hacer.
lo vuelvo a hacer, lo trato de enmendar, pero también ha pasado que las personas llegan con una predisposición. Llegó una persona hace tiempo que quería algo para ella y para su esposo y hasta me dan ganas de decir el nombre porque después fue a hacer cosas y después me volvió a buscar, ¿no? A ver, si no hubiera salido tan bien, no me hubieras vuelto a buscar, pero bueno. El punto es de que se lo estaba haciendo, pero no seguía mis indicaciones. Yo trabajo de una forma muy particular y si vas a trabajar conmigo tienes que seguir mis indicaciones al pie de la letra porque es un sistema que yo he estructurado. Si tú no lo haces de repente, no me vengas a quemar aquí o a decir cosas que no son. Pero sí ha pasado que las mismas personas no colaboran y posteriormente dicen, pues, ¿qué pasó? Yo les digo, pues, ¿qué no hiciste? Pero también ha pasado ocasiones en las que yo no he estado bien y no he tenido la fuerza para, sobre todo la sabiduría. Yo no le llamaría fuerza, poder bruto. Eso, Dios, ni que fuera yo el sol aquí, ni que fuera un hada. Pero si no he tenido la sabiduría para conducirme, el descanso físico, dejar que mi sistema simpático y parasimpático hagan su trabajo, y sí ha habido ocasiones en las que no he podido sostener un trabajo, porque como se los he dicho, yo no trabajo con deidades, sí he trabajado con ellas y de hecho me pasó hace poco que una de ellas se acercó a mí y dije, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Esto es nuevo para mí, una deidad aquí, ¿qué hago? Pero bueno, es otra historia. No, pero ¿cómo Normal. así? Sí, Rolo, yo me quedé igual, me quedé así de que esto es real y dije, no, seguramente esto es un brote psicótico o esquizofrénico de mi parte. Pero bueno, normalmente yo lo hago con mi propia energía y todos mis seguidores y las personas que, bueno, no, mi comunidad, porque esa palabra me parece nefasta, pero toda mi comunidad y las personas que me piden trabajo saben que yo todo lo hago a través de mi propia energía y mi conexión con el entorno. Ojo, que en estos momentos estamos en procesos de purificación. No me vayan a pedir otra cosa. Que no se vayan a contaminar. No me van a tocar con sus impurezas. No, a lo que voy es que, por ejemplo, si yo quiero hacer un trabajo de abundancia ahorita, no estoy en condiciones de hacerlo. Yo me sé que no estoy en condiciones. Ahorita estoy en trabajo de purificarme a mí y a través de eso también purificar a otros. Entonces es ahí cuando yo sí encuentro cierta insustentabilidad para trabajar de alguna forma. Y sí me ha pasado que en ocasiones no me ha salido bien. Vamos a entrar un poco al mercadito, pero vamos a hacerlo como muy discretamente porque luego se molestan si grabas o como que se sacan de onda. Y no me sorprende porque luego pasan muchas cosas. En fin. Hay un mercado de flores. Aquí es donde se encuentran todas estas usanzas. Pueden escuchar la música muy folclórica y pues el camínele, el pásele, el llévele marchanta. ¿Qué onda, mi Rolo? Estamos aquí, ya compramos las velas que veníamos a comprar porque vamos a hacer un ritual. De hecho, vamos a hacer como 4. Y pues, obviamente acabo de preguntar si puedo grabar y pues prefieren no, lo que es muy, muy respetable y correcto. Pero sí se puede escuchar, no sé, normalmente, ¿qué es lo que le piden a usted? Las veladoras para limpias. Para limpias. Los baños para cortar algún daño, cortar algún mal. Y cuando le piden algo como para el catolicismo, ¿es como para algún santo o para un ángel? Es que hay veladoras de los 7 arcángeles. Ok, le piden veladoras, pero todo esto va ligado como al catolicismo, ¿verdad? Ok. Todo es sano, ya depende como ustedes lo tomen. Exactamente, de cómo... Yo te lo vendo para bien y tú lo quieres para mal, pues ya es cosa. Exactamente, cada quien hace con la herramienta lo que cree perfecto. Como ves, Rolo, está precioso este lugar. Aquí hay una gran mezcla de folclore, de tradición, de cultura. Nosotros, pues, por este choque tan fuerte cultural que tuvimos, hemos amalgamado un montón de cosas, ¿no? ¿Desde cuánto te preocupan los demás? Ya de vuelta, como podrás darte cuenta en todo lo que hemos visto en términos de áreas verdes, pues no hay muchas áreas verdes por aquí. Entonces lo que toca muchas veces es adaptarse a lo poco que tiene, al asfalto, a la lluvia de un día gris, y brujear como puedas, porque tal cual así nosotros por acá no tenemos un lugar como un pequeño bosque cerca, riachuelos y todo lo que se asocia mucho a las prácticas mágicas, ¿no? Toca venir en pants y demás. Ahorita vemos las chanclas. Claro. Pero genial aceptarlo porque eso también es parte del aprendizaje y insisto, demostrar que
podemos definirnos como brujos, magos, psíquicos, bueno, como lo quiera hacer cada cual, pero estamos en este plano y estamos es aprendiendo y evolucionando. Oye, Supernova Isa, no, mira, un placer, o por quedan temas que me encantaría que profundizáramos en un siguiente podcast, pero ha sido de verdad maravilloso escucharte. Genial por fin haber tenido la oportunidad de conocerte más a fondo. Y bueno, lo repito, eres genial. Ay, Rolito, muchas gracias. No sabes cuánto en verdad te agradezco eso, que me llega mucho. Y sinceramente lo siento. Y dentro de mi vulnerabilidad y lo que tú quieras, te reconozco como persona. Lo siento emocionalmente y lo acepto con mucho amor. Y muchas gracias por tus palabras. Sinceramente, cuando vengas a México, yo te dije, te voy a llevar a pasear, te voy a llevar a comer como un enajenado. Y a ver a dónde vas. Bueno, haz tu magia porque de pronto septiembre, octubre estaremos por allá con mi esposa. Sí, los de Chiapas quieren. Tengo ahí un Ay, es que Chiapas, temita con Chiapas. Es muy bonito. De hecho, yo tengo mi atrapasueños es de Chiapas. Sí, pero tienes que llegar ahí con personas que conozcas y que conozcan bien porque tiene temitas Chiapas, te lo digo. En eso estamos totalmente de acuerdo. No, además, mira, estás hablando con colombiano, hermano. Tenemos históricamente conflictivas de toda la vida. Pero bueno, no, muy bien tu consejo y de verdad te agradezco mucho. Finalicemos, me encantaría si nos recuerdas tus redes sociales para que muchos seguramente ya te siguen, pero bueno, si hayas llegado aquí despistado, pues que conozca tu trabajo, tu trayectoria, ¿cómo te contactan? Muchísimas gracias. Tengo 2 redes sociales activas únicamente, que serían Instagram y TikTok. Y en ambas y casi en todas partes me van a encontrar como Supernova Isa o Supernova-Isa. En Instagram estoy como Supernova-Isa y en TikTok creo que estoy nada más como Supernova Isa. Perfecto, igual también lo pondremos, por supuesto, en la descripción de este podcast. Mi hermano, ¿verdad? Muchas, pero muchas gracias. Además, tienes que seguir completando tu trabajo de mudanza. Espero que... Oh, cierto. No les... que sí. pongas en orden todo el caos y apliques todo lo que has aprendido, pero limpiando la casa. En eso andamos, en eso andamos. Y pues Claro. Un abrazo, chicos. Por favor, apoyen el contenido de Rolo. Gracias. Si ustedes quieren y las cosas se dan y le dan impulso, pues yo estaré aquí con él porque pues nos llevamos muy bien y soy genial y quizá me merezcan, quizá. Vamos a ver si somos... Un placer. Un placer, Isa, y todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias por haber acompañado este podcast. Gracias por ser cómplices de este proyecto. Espero que hayamos todos tenido varias enseñanzas, varios tips. Recordemos que la magia, la brujería, estos sistemas espirituales, al final sabemos si funcionan o no cuando afrontamos los desafíos de la vida cotidiana y cuando de verdad podemos decir que hemos evolucionado porque nos hemos transformado y no seguimos siendo las mismas personas. Yo soy Rolo Galderman y nos estamos encontrando en una siguiente ocasión. Adiós, hermanos hijos de Heimdall.